La parábola de los dos hijos. Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 28 a 32. ¿Qué os parece? Cierto hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Pero él respondió: No quiero. Y después, arrepentido, fue. Y acercándose a otro, le dijo lo mismo. Este respondió: Voy, señor mío, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Le dicen: el primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios, porque Juan vino a vosotros por el camino de la justicia, y no le creísteis, sino que los publicanos y las prostitutas le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Explicación de la parábola. La parábola de los dos hijos es un excelente ejemplo del contraste entre las palabras y los hechos. Toca importantes temas espirituales y morales. Simbolismo. O el padre de la parábola simboliza a Dios llamando a sus hijos a vivir rectamente. O la viña representa el reino de Dios y el trabajo que cada persona debe realizar. O los dos hijos representan dos tipos de personas. Unos se oponen primero a Dios pero luego se arrepienten y hacen su voluntad, y otros dicen las palabras correctas pero no hacen las acciones adecuadas. Ideas principales. O la verdadera obediencia a Dios se mide por las acciones, no por las palabras. O el arrepentimiento tiene el poder de cambiar a una persona, abriendo el camino al reino de Dios. O se condena la hipocresía y las promesas vacías porque no conducen a un verdadero cambio de corazón. O Jesús señala que incluso los pecadores que se arrepienten de verdad pueden entrar en el reino de Dios antes que los que se creen justos. Aplicación en la vida. Vencer la pereza y la renuencia. O hay veces en que no queremos hacer algún trabajo, pero dominándonos a nosotros mismos, tomamos acción y obtenemos resultados. Por ejemplo, un estudiante que al principio evita estudiar, pero luego retoma los libros y aprueba con éxito sus exámenes. Cambiar actitudes mediante la concienciación. O una persona puede rechazar inicialmente una idea o instrucción pero darse cuenta más tarde de su importancia. Por ejemplo, un joven que desoye los consejos de sus padres pero luego se da cuenta de que son acertados y empieza a actuar según su sabiduría. Cumplimiento de promesas. O muchas personas hacen promesas pero no las cumplen. Por ejemplo, un empresario que promete invertir en obras de caridad pero no lo hace, a diferencia de otra persona que al principio se niega pero luego ayuda sinceramente. Trabajo por cuenta propia. O personas que inicialmente rechazan la necesidad de superarse pero luego se dan cuenta de que necesitan cambiar. Por ejemplo, una persona con un mal hábito que al principio se niega a dejarlo pero más tarde se da cuenta del daño y toma la decisión correcta. Relación con los demás. O los padres suelen oír que sus hijos se niegan a cumplir lo que se les pide, pero más tarde el niño se da cuenta y hace lo que se le pide. Este proceso de desarrollo de la responsabilidad está cerca de todos. Ejemplos contemporáneos. Empresa e integridad. O el director de una empresa que promete a sus clientes solucionar un problema pero no hace nada. Al mismo tiempo, su subordinado, que al principio se negó a ayudar, luego resuelve el problema por su cuenta. Política y promesas. O los políticos suelen hacer promesas antes de las elecciones, pero luego no las cumplen. Sin embargo, hay ejemplos de alguien que, a pesar de su negativa inicial, luego da pasos importantes para mejorar la sociedad. Deporte y disciplina. O un deportista al que al principio le da pereza entrenar pero luego, tras darse cuenta de su error, acepta el reto y alcanza el éxito. Voluntariado. O una persona que al principio se niega a participar en obras de caridad pero luego decide ayudar a los niños de un orfanato. Educación. O un estudiante que dice que no quiere estudiar una asignatura pero acaba convirtiéndose en el mejor alumno de la clase a base de trabajo duro y diligencia. Análisis psicológico. La distancia entre las palabras y los hechos. O a menudo las personas dicen una cosa y hacen otra porque tienen emociones en el momento de la decisión pero se enfrentan a dificultades reales más tarde. El poder del arrepentimiento. O admitir un error y cambiar de comportamiento es una poderosa herramienta de desarrollo personal. Miedo a la responsabilidad. O a veces, la negativa a cumplir una petición se debe al miedo a fracasar. Más tarde, tras superar el miedo, la persona sí completa la tarea. Influencia del entorno. O las personas cambian de opinión bajo la influencia de los demás.
Una actitud negativa puede cambiar a una positiva gracias al apoyo y la inspiración, autodisciplina y crecimiento personal. O cuando una persona se da cuenta de la importancia de una causa y decide actuar, se desarrolla como persona. Conclusión. La parábola de los dos hijos revela una verdad importante: las palabras sin acciones no tienen peso. Es importante no solo decir lo correcto, sino actuar en consecuencia. A menudo, las personas que al principio rechazan la verdad acaban aceptándola y cambiando para mejor. Esto se aplica a todos los aspectos de la vida: trabajo, relaciones, superación personal. El verdadero arrepentimiento no se expresa con palabras, sino con cambios de comportamiento. Todo el mundo puede cometer errores, pero es importante saber reconocerlos y corregirlos. Esto requiere valentía, honestidad ante uno mismo y fuerza interior. Es importante recordar que es mejor decir primero no, y luego corregir la decisión, que decir sí, y no hacer nada. Este es el sentido de la parábola: Dios valora más las acciones que las palabras. Esta sabiduría sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos que son las acciones las que importan. Cada día tomamos decisiones, y es nuestra responsabilidad seguir la verdad y ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Queridos oyentes, suscribíos al canal, poned likes y escribid qué os parece esta historia. Haz clic en la campana para no perderte nuevos vídeos y hasta pronto.